Hola, ¿cómo están? Este video es para hablar sobre lo que creo yo es el mayor problema en los nuevos sistemas de defensa personal. Eh, Como tal, en realidad la defensa personal no es algo viejo, ¿sí? O sea, el concepto como tal de defensa personal, reality based o defensa personal real o defensa personal semi-militar o que viene de un background militar, etcétera, pues no es tan viejo. ¿Sí? Realmente tuvo un auge pues en los noventas, tirándole a los 2000, porque antes de eso pues realmente si uno quería aprender defensa personal, uno iba a una academia de artes marciales. O sea, en 1960, 70, 80 no había tal concepto como defensa personal. Algunas artes marciales tenían su sección de defensa personal, pero con técnicas y movimientos pues no tan desarrollados o con movimientos sencillos, prácticos y no en gran cantidad. Entonces, el concepto de defensa personal como tal, yo lo veo y lo que he observado es que es relativamente nuevo, no es tan antiguo. ¿Sí? Y como un nuevo sistema o un nuevo concepto, la defensa personal ha tenido muchas variaciones. Y dentro de esas variaciones creo que la mayoría de los sistemas no han tenido en cuenta eh, el tema del forcejeo, sí, del forcejeo. Muchos sistemas de defensa personal eh, basan sus entrenamientos y su efectividad, sobre todo, en una serie de movimientos casi casi milagrosos, ¿sí? Donde, bueno, le pegas en la tráquea, le metes un dedo en el ojo o le pegas en los genitales y con eso tiene, o simplemente te zafas una garra y corres, etcétera. Y no está mal eso, en realidad eso sí, que funciona, ha funcionado, sí, pero en escenarios, vamos a decir, mucho más simples. Pero ya con un agresor o una serie de agresores mucho más enfocados, con criminales, con delincuentes, con depredadores que tienen un mayor grado de tolerancia al dolor, con personajes violentos que están drogados, ¿sí? O que la misma adrenalina los hace súper fuertes. Estas técnicas sencillitas no son del todo funcionales y el practicante o la practicante que quiere desarrollarse realmente en un sistema de defensa personal que sea aplicable, tiene que empezar a tomar en cuenta el forcejeo. ¿Sí? El forcejeo. A mí me han escrito varias personas, desde la crítica hasta el comentario más respetuoso, donde por qué yo forcejeo con un cuchillo, con una pistola, que eso es una estupidez, o forcejeo con un arma de impacto, que eso es una estupidez que se debe de anular rápidamente al oponente. Bueno, déjenme decirles por mi propia experiencia, tanto dentro de los entrenamientos controlados como en situaciones reales, tú le puedes pegar a alguien, ¿sí? Que está drogado o que no está drogado pero que está muy enfocado y que está arriba en adrenalina y que tiene una buena tolerancia al dolor y que tus golpes que tú pensabas que eran súper letales y de un solo golpe lo noqueo o le pego en los genitales y simplemente lo doblo, pues a veces no funcionan. Y entonces te ves en una situación de forcejeo, de un engage, ¿no? Donde pues ya tienes que usar una combinación, no de golpes sencillos, sino ya una combinación de striking, o sea, de golpeo utilizando cabezazos, rodillazos, codazos, etcétera, en diferentes ángulos y en diferentes posiciones, y de grappling, o sea, de saber cómo recibir a alguien que te quiere derribar para que no te derribe, y si te derriba, cómo lograr una posición de ventaja en el piso y poder hacer un ground and pound, o sea, cómo poder golpearlo, cómo poder azotarle la cabeza en el piso, etcétera, y volverse a levantar. Y eso también incluye las armas. ¿Sí? Muchas personas que ven, por ejemplo, defensa contra cuchillo, enseñan técnicas sencillas, lo cual no está mal como un inicio de, bueno, aquí lo recibes, aquí le pegas y corres. Sí, yo lo enseño igual, sí. Pero eso no garantiza que no va a haber un forcejeo. Para las personas que me comentan que por qué yo forcejeo, no es que yo eh, me guste forcejear con alguien con un cuchillo o con una pistola, no, sino que me preparo para esa situación, para esa posible situación. ¿Por qué? Porque mi experiencia ha sido otra. Cuando tratas de anular a una persona,
rápidamente y no funciona y la persona sigue peleando, pues tienes que tener herramientas reales de forcejeo para dominar la situación. Y si no tienes esas herramientas, pues quedas anulado por la fuerza, quedas anulado por el peso, por la agresividad del oponente, y sobre todo si no tienes la condición física para aguantar ya una supervivencia de más tiempo, o sea, donde tienes a alguien encima de ti o que te está tratando de apuñalar. Si no tienes la condición física, la condición mental y las técnicas necesarias para poder lidiar con alguien que está forcejeando contigo con un cuchillo más grande, más pesado, más agresivo que tú, pues estás muerto, estás frito, ¿no? Y eso también aplica con armas de fuego. Muchos desarmes, ustedes pueden analizar, la mayoría de los intentos de desarmes en situaciones reales se convirtieron en forcejeos. O sea, la persona le trató de quitar el arma, el otro no se dejó y empezaron a forcejear. Y si tú tienes herramientas reales de grappling con armas, o sea, yo lo que llamo grappling táctico, o sea, es un grappling que ya está enfocado en un arma, en quitarle el arma al agresor y apagarle el cerebro y utilizar esa arma contra él o contra ella. Si no tienes esas herramientas, no tienes nada. Entonces no es de que yo busque el forcejeo, que Combat Tips deliberadamente busque el forcejeo con los cuchillos o con las pistolas o con las armas de impacto, sino más bien somos conscientes de que la mayoría de los casos, cuando tú tratas de hacer un desarme, el otro no se va a dejar, porque los sistemas de defensa personal, creo que no todos, pero muchos siguen tratando como idiotas, estúpidos, como unos muñecos de trapo a los agresores, como si el agresor se fuera a pasmar y se fuera a impresionar por tus super movimientos, cuando el agresor honestamente le viene valiendo madre si sabes o no defensa personal. Te va a atacar y va a seguir atacando, y peor aún cuando hay un arma implicada. ¿Por qué? Porque cuando hay un arma implicada, ya el agresor también está peleando por su vida. O sea, cuando tú se la tratas de quitar, sabe que si tú se la quitas lo puedes matar con esa arma. Sea un cuchillo, un picayelo, unas tijeras, una pistola, una escopeta, un bat, un ladrillo, una piedra, o sea, lo que sea. El agresor va a pelear por su vida. Y si tú tienes esta idea de que tienes golpes súper potentes y que eres así casi el Capitán América, de que de un solo golpe tumbas a alguien, bueno, espero que sea real y que lo hayas comprobado, porque tú puedes tener muy buenos golpes en teoría y ya en la práctica te das cuenta que no son tan fuertes y no son tan potentes como yo esperaba. Entonces, creo que ese elemento es el que básicamente falta en muchos sistemas de defensa personal. No se prestan al forcejeo, no se prestan porque creo yo que hay un tema de miedo y de perder alumnos. O sea, si el instructor de defensa personal tiene años enseñando técnicas sin forcejeo, simplemente fórmulas mágicas. Yo digo fórmulas mágicas porque son como 3 movimientos que ya pretenden ellos que funcionen mágicamente, y de repente se arriesgara ese profesor o ese sistema a comprobar esas técnicas y hacerlas con resistencia real, pues no iban a salir vamos a decir, tan impresionantes por un lado, y no iban a tener la efectividad que esas personas venden como esta técnica es súper efectiva, y en realidad pues no lo era cuando empieza el forcejeo. Y eso creen que van a perder estudiantes. Yo creo que por el contrario, si uno muestra las técnicas, si uno las comprueba y uno como profesor instructor se presta a la resistencia y al forcejeo y realmente uno se apega a la evidencia. O sea, la evidencia de un ataque de cuchillo es esta, la evidencia de una maga de pistola es esta, la evidencia de una pelea en la calle es esta, la evidencia de un batazo en la cabeza es esta. Entonces, si uno se presta a la evidencia y uno usa estas experiencias para diseñar sus entrenamientos, entonces creo que la gente a largo, tal vez no a corto plazo, pero a largo plazo lo va a agradecer. Ahora, aquí hay un punto también de marketing. O sea, muchas personas no quieren forcejear, o sea, quieren aprender a defenderse, pero sin una pizca de dolor, sin una pizca de estrés, sin una pizca de resistencia. O sea, quieren ganarse una sensación de seguridad falsa, además, con solo saber, ¿sí?, una serie de movimientos ya formulados y preconcebidos, que ellos pretenden utilizarlos como una fórmula y que van a funcionar mágicamente, y no es así. Yo recuerdo un video, lo voy a buscar, no sé dónde lo dejé, me mandaron una práctica como de laboratorio para Krav Maga, y esto no es contra Krav Maga, no politicen esto. El Krav Maga me gusta, me parece un buen sistema, pero mandaron un video de unas personas que tenían, una chica y un chico que tenían unos buenos años practicando Krav Maga.
Y entonces hicieron, por ejemplo, la defensa básica de cuchillo de Krav Maga, que es el golpe, el rodillazo, el bloqueo simultáneo, etcétera, ¿no? Y entonces en este laboratorio le ponen a gente más fuerte, más enfocada y que no le importa su Krav Maga. Simplemente esa persona va a atacar y va a tratar de anular a las víctimas. Entonces, ¿qué sucede? Que atacan a la chica y la chica efectivamente no recibe el primer piquete, mete el clásico rodillazo de Krav Maga, etcétera, y sorpresa, el rodillazo no dobló a la persona y la persona la abrazó, la agarró la rodilla por el mismo rodillazo, la levantó, la tiró en el piso y la empezó a apuñalar en el piso. Entonces, ups, ese es el problema de no practicar con forcejeo y con resistencia, que crees que tu fórmula va a funcionar siempre y cuando alguien te tira al piso y no sabes qué hacer, estás en graves problemas. Y lo mismo le pasó al chico, o sea, al chico le tiraron la cuchillada, ¿sí? El pique y lo mismo, o sea, intentó meter la fórmula, que de hecho la fórmula funciona al principio, o sea, le alcanza a meter un golpe, pero el otro pues sigue peleando. ¿Por qué? Porque la gente, repito, o sea, el agresor no es gente que, o sea, si te toca un agresor que se intimida por el primer golpe que le das y se apabulla y se va, felicidades, tu fórmula funcionó. Pero si te toca un agresor que no le importa, que le gusta que le peguen, que está acostumbrado al dolor, y llega y tú le pegas y piensas que con eso lo vas a doblar y no funciona, bueno, espero que tengas un as bajo la manga, o sea, que tengas algo extra. Y yo creo que muchos sistemas de defensa personal no aportan ese extra. O sea, nada más se van a lo básico y no se van a la parte del forcejeo. Y esto aplica también no nomás a sistemas de defensa personal civil, sino también sistemas de defensa personal que se supone son militares o que deben ser aplicados y aplicables en ambientes policiales, militares, etcétera. No todos los cuerpos policiales y militares trabajan buenas técnicas y buenos entrenamientos de defensa personal. ¿Por qué? Porque basan igual lo mismo, o sea, en fórmulas, en coreografías, y no las comprueban nunca someten al elemento a un nivel de estrés o de forcejeo real. Y entonces ese elemento se va con la idea de que ya sabe defenderse y que ya tiene los movimientos, y cuando algo ocurre contrario a su expectativa, pues no saben qué hacer. Entonces, yo sí veo un problema, o sea, un problema que de alguna manera tiene, por un lado, la obsolescencia de los instructores y el no deseo de arriesgarse a hacer prácticas de resistencia y sparring, etcétera. Y por otro lado, la necesidad de los usuarios y de muchas personas que quieren defenderse pero sin resistencia, sin la incomodidad de estar luchando con alguien con un cuchillo, ¿sí? Que te está apuñalando una y otra vez. Incluso hay gente que me ha escrito, que me ha dicho, bueno, tú haces tus prácticas de resistencia y se ve que te pudo haber matado varias veces en el entrenamiento. Entonces, ¿cómo es que enseñas tú eso a los alumnos? Y qué bueno que me maten. A mí me matan varias veces mis alumnos. O sea, ayer justamente practicando con Juanillo, me alcanzó a meter una cuchillada. O sea, no profunda, no la sentí tan dura, pero sí sentí un pique, ¿sí? Y prefiero corregir yo ese error en la práctica con un amigo o con un alumno a tratar de corregirlo en un apuñalamiento real, ¿sí? Entonces, yo sí prefiero que me maten 1000 veces en el entrenamiento y corregir esos errores, a no cometer errores en el entrenamiento, porque nunca me presto para cometer errores, porque todo lo que hago, el agresor me sigue la corriente, y pensar que como no cometo errores, entonces ya me sé defender. Pues yo me voy por el otro lado. O sea, personalmente, si ustedes quieren vivir en una fantasía donde todos sus movimientos y técnicas, y no nada más incluyo a las técnicas de defensa personal, sino a las artes marciales, donde te hacen pensar que ya te defiendes, etcétera, cuando ni una sola vez has probado y comprobado con resistencia real si eso funciona o no. Si quieren vivir en esa fantasía, está bien. Nada más dense cuenta que es una fantasía, básicamente. Bueno, les dejo ese video, me parece interesante, sobre, para mi gusto, el mayor problema que tiene la defensa personal hoy en día, y no nomás hoy en día, desde que inició. Suerte.